Padre e hijo están sentados en un banco y de repente un gorrión pasa. Un día fresco y soleado, un padre y su hijo, el cual era ya todo un hombre, estaban sentados en el patio trasero de la casa. Todo parecía tranquilo y el ambiente desbordaba paz. El hijo leía un libro con gran concentración al lado de su padre, el cual se limitaba a observar las flores, los árboles y el paisaje que se alcanzaba a ver a lo lejos, y más allá la línea del horizonte, la cual estaba decorada por nubes y un sol resplandeciente a lo alto. En ese instante, un melodioso sonido hizo presencia, y este se volvía cada vez más insistente. Era el canto de un ave, pequeña con tonos pardos y grises, la cual se había posado en los arbustos. Al verlo, el padre pregunta: «Hijo, ¿qué es eso?». Él sube la mirada para observar de qué se trataba y le responde: «Lo que está en los arbustos, papá, eso es un gorrión». Y sin decir nada más, continúa con su lectura. Después de unos segundos, el padre le pregunta nuevamente: «Hijo, ¿qué es eso?». El hijo lo mira otra vez para asegurarse de que no se trataba de otra ave, y cuando se asegura, responde: «Es un gorrión, papá». El padre, sin titubear, en menos de un minuto vuelve a preguntar: «Hijo, ¿qué es eso?». Y el hijo, confundido, le dice: «Papá, ya te dije que es un gorrión». El padre mantenía un rostro inexpresivo y con actitud despreocupada le pregunta: «Oye, hijo, ¿qué es eso?». El hijo sintió una profunda frustración y lleno de ira le responde: «Papá, ya te dije que era un gorrión. Me has interrumpido ya por cuarta vez. En mi lectura es un gorrión, solo un gorrión. Deja de molestarme». El padre luego de aquello no dijo ni una palabra y se dirigió a adentro. El hijo no entendía su extraño comportamiento y ya bastante harto de su actitud, le dice: «Papá, ¿qué es lo que te pasa?». El padre regresa nuevamente y se sienta junto a su hijo. Cargaba un diario algo desgastado de color café, que tenía su nombre con letra cursiva en la cubierta. De repente lo abre y comienza a leer en voz alta, y el hijo lo mira con atención. El padre, antes de comenzar a leer, se detiene y le dice: «No, hijo, mejor hazlo tú. Lee esto para mí». El hijo, sin entender aún a qué se refería, empieza a leer en voz alta el diario de su padre, algo confundido. 6 de julio de 1985. Hoy fui al parque con mi hijo más pequeño. Corría por todos lados y me agradó ver cuánta energía tiene y lo feliz que es. Le compré un helado y nos sentamos en un banco del parque. En eso, pasó una pequeña ave y mi hijo me preguntó: «Papá, ¿qué es eso?». Yo, sin mayor importancia, le dije que era un gorrión. Nuevamente mi hijo me pregunta qué ave era esa, que era tan nueva para él. Y yo, sin caer en malas actitudes, le repetí que aquello era un gorrión. Así sucedió 22 veces más. Mi hijo no dejaba de preguntar qué era eso, y yo, con todo el amor y paciencia del mundo, contesté la misma pregunta 22 veces, hasta que mi pequeño pudiera entenderlo. Al final, cuando logró comprender que se trataba de un gorrión,
No pude evitar una sonrisa de satisfacción y orgullo por mi hijo lleno de inocencia y dulzura. El hijo, mientras leía aquel recuerdo plasmado en las hojas del diario, comenzó a llorar. No podía contener las lágrimas e inmediatamente abrazó a su padre con fuerza. Le pidió que por favor le perdonase y su padre solo sonrió. A partir de ese día, el hijo fue mucho más considerado y entendió la gran lección que su padre le había dejado. Apenado intentó recompensarlo, buscando 1000 maneras de compartir más tiempo con su padre y disfrutar de manera amena de su compañía. Lo sacaba de paseo, iban a hacer las mismas compras juntos e incluso una vez fueron al parque. Se sentaron justo en el mismo lugar donde lo hicieron cuando el hijo era solo un niño, y mientras veían el parque y el paisaje, de repente un gorrión pasa. Aquel simbolismo se convirtió en algo representativo para ambos, pero especialmente en el hijo, el cual a partir de ese momento comenzó a tener un trato más amable con su padre y también con el resto de las personas a su alrededor. Aquel episodio lo había cambiado a mejor, y eso le permitió compartir con su padre de la mejor manera hasta su último día. Ahora, cada vez que veía a un gorrión, recordaba ese día en el que su padre, con cariño y esmero, le enseñó que tener paciencia con nuestros seres queridos es el mejor regalo que podemos darles y que la consideración debe ser una actitud a mantener con todas las personas para demostrarles afecto. Ponerse en el lugar de otro es el primer paso para tratar a los demás como nos gustaría ser tratados y mejorar las relaciones sociales en todos los ámbitos. A raíz de los años, los padres comienzan a envejecer, a sentirse más cansados y débiles, por lo que en algún punto comienzan a perder poco a poco la memoria. Les cuesta hacer cosas por su propia cuenta y pierden la noción de muchas cosas. Pero lo que no debemos olvidar son todos los momentos que nos dedicaron y la paciencia que tuvieron que adoptar para otorgar buenas enseñanzas desde la crianza. Por esta razón, no hay nada más importante que ayudarlos hasta sus últimos días. Comprender que la vejez es algo dura de afrontar y que ellos hicieron exactamente lo mismo por nosotros cuando éramos pequeños e indefensos, realizando todo tipo de cuidados y preocupándose por nuestro bienestar, dando un amor incondicional. Si un padre ya no puede ver lo suficiente porque sus ojos faltan, hay que leer por él. Si ya no puede oír como antes a causa de la sordera, se le deben repetir las palabras hasta que las comprenda. Si sus manos tiemblan, hay que ayudarlo a llevar sus cosas. Y si ya no recuerda con la misma claridad que años atrás y suele olvidar acontecimientos importantes, se debe tener paciencia, porque llega a un punto en el que son tan indefensos como un niño pequeño, y ahí es cuando es más importante aún permanecer al lado de nuestros padres, recordarles siempre que los amamos y aportarles fortaleza en su vida. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerda, si te gustó este video, no te olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda, compártelo con tus amigos, familiares y seres queridos para crear conciencia y conmover con esta hermosa historia. Muchas gracias por llegar hasta el final. Dale click en me gusta si te ha gustado este gran mensaje de amor, paciencia y comprensión.